Por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 1 de julio y el día viene mirando al tiempo. 11 comunidades están en alerta naranja por calor. Viene mirando también al mapa nacional, echando cuentas del tiempo que podría aguantar Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo y también a Estados Unidos, y mirando cuánto nos cuesta económicamente la corrupción. Se calcula que España pierde 90.000 millones de euros al año en corrupción. Es un cuarto más de lo que pierde la Unión Europea y equivaldría al 8% del Producto Interior Bruto. Y viene, como no, mirando a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Uno, porque el Senado americano vive sesiones maratonianas discutiendo el plan fiscal de Trump, que combina recortes de impuestos con reducción del gasto social, y dos, por los aranceles. Bueno, Trump ha chocado con Japón. En su red social dice que enviará una carta sobre los aranceles a Japón. Trump está preocupado, está enfadado por la negativa de Japón a importar arroz cultivado en Estados Unidos. Dice que es una señal de que los países se han vuelto malcriados con respecto a los Estados Unidos. Ahora es el arroz, pero antes fueron los automóviles. Trump dijo de Japón que es un actor de comercio injusto en el sector. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ha advertido que los países podrían ser notificados sobre tasas mucho más altas a medida que se acerca la fecha límite puesta por el republicano. Insiste Bessent en que es solo Trump quien decide. Bueno, va a haber un revuelo la última semana a medida que aumente la presión. Lo que puedo decir es que el personal, ya sea en el Tesoro o en el comercio, la gente que ha estado alrededor de 20 años, están en el asombro y están diciendo que estos países están llegando con ofertas que no pueden creer. These countries are coming with offers that they can't believe. Bueno, el miércoles de la próxima semana es la fecha clave. Ahí está previsto que las tasas vuelvan de un nivel temporal del 10% a sus tasas suspendidas del 11 al 50% anunciados el día de la liberación, el 2 de abril. Con el resto del mundo, Trump mantiene la presión, pero todos esperan un acuerdo. Ayer Luis de Guindos, desde el Banco Central Europeo, confiaba en un gran pacto arancelario Estados Unidos-Europa. Vamos a ver cómo se van concretando, ¿no? Porque además en el tema arancelario, en el tema del proteccionismo, no es solamente, yo no me fijaría únicamente en lo que es la relación Estados Unidos-Europa, porque, bueno, bien, es decir, ahí podremos llegar a un acuerdo, en principio yo espero que sea así, pero después hay otro factor que es importante, y es que a nosotros nos puede afectar mucho también cuál sea el acuerdo al cual se alcance, cuáles sean los aranceles finales entre Estados Unidos y China. Bruselas, para llegar a cualquier entendimiento, pide unos gravámenes reducidos para sus exportaciones farmacéuticas, de alcohol, semiconductores y aeronáutica. Las negociaciones o los negociadores europeos también están presionando para que se establezcan cuotas y exenciones que bajen de manera efectiva el arancel norteamericano del 25% sobre los automóviles y sus componentes y del 50% al acero y al aluminio. Con Reino Unido ya hay acuerdo. Dos patas importantes: reducción del arancel del 27,5 al 10% para autos británicos exportados a Estados Unidos y eliminación total de aranceles del 10% para motores de aeronaves y piezas de aviones. Sí, de aviones británicos. Aquí fabricantes como Jaguar Land Rover, Rolls-Royce o BAE Systems aplauden este cambio inmediato de sus costes de importación. Empiezan a descargar esa ventaja competitiva frente a países con acuerdos arancelarios más flexibles. Las bolsas inician el semestre pendientes de las negociaciones comerciales y ojo, porque también lo inician con el PMI de China, que sorprende.
Pues sí, efectivamente es el paraguas bajo el que se inicia este segundo semestre. Es 1 de julio. Vemos cómo los futuros en Europa están anticipando un inicio de sesión bastante plano o al alza. París arriba un 0,14%. El DAX timidísima, la subida del futuro del IBEX, que peleará por los 14.000, avanza, pero se lo piensa, mientras que los futuros de Wall Street están retrocediendo tras haber tocado máximos el índice rector de Wall Street, el S&P, o también el tecnológico Nasdaq, que retrocede un 0,26%. Se inicia el semestre. Hemos visto jornada de signo mixto en Asia, pero clave, sin lugar a dudas, lo que está pasando en un mercado de divisas que se convierte en el claro protagonista en este escenario, donde vemos cómo la gran atención está puesta en esas negociaciones comerciales, esa fecha límite del 9 de julio, y ese euro-dólar a esta hora cede tímidamente la moneda comunitaria frente al billete verde, 1,1781 unidades, y en una jornada en la que, viendo esas divisas, el dólar frente al yen retrocede un 0,27%, la libra también se impone frente al dólar un 0,09%, o el dólar australiano cediendo frente al dólar americano. Hay que señalar que el índice dólar acaba de registrar su peor primer semestre desde 1973, pese a que la renta variable, los índices han recuperado todo lo perdido. El mercado de Forex sigue sacudiendo lo que son esas tensiones, esa búsqueda del reequilibrio en la balanza comercial de Estados Unidos y, sobre todo, esa intención de Washington de tener un dólar débil. Un escenario en el que hoy clave los banqueros centrales. Foro de Sintra. Hacia el mediodía va a hablar la presidenta del BCE, Christine Lagarde. También tendremos al jefe de la Fed, Powell, y Bailey, por ejemplo, el de Reino Unido, también el de Corea del Sur, o Ueda del Banco de Japón. Una jornada en la que vamos a conocer justo previamente el dato de IPC en la eurozona, y donde los expertos ya lo están diciendo. Lorenzo Coletti, de Pictet Asset Management, señalaba cómo ahora hay que estar pendiente de los bancos centrales. Vamos a escucharle. Creemos desde Pictet que hay que centrarse mucho más en la parte macroeconómica, en la parte de bancos centrales. Si efectivamente la Fed, como nosotros nos esperamos, va a bajar 2 veces los tipos de interés a lo largo del último semestre, si el Banco Central Europeo va a seguir en su senda de bajada del 2% donde está hoy a 1,75 o 1,50, esto creemos que es lo que va a dar alas a los mercados en la segunda parte del año. Y todo esto, por supuesto, en una jornada en la que vamos a atender datos de PMIs, el de España hacia las 9:15, pero donde ha sorprendido es el PMI de China, su PMI manufacturero, que ha crecido en junio y ha sorprendido, viendo cómo el gigante asiático está haciendo oídos sordos de las tensiones en el lado comercial. Es la lectura clave esta mañana, donde hemos visto la China continental que mantenía el tono positivo frente a los retrocesos que veíamos en Japón, y donde el índice Nikkei de Japón se ha visto presionado, entre los que peor se ha comportado después de que el presidente de Estados Unidos, como decías, Donald Trump, haya amenazado con nuevos aranceles contra Tokio. Ganancias limitadas, lo que hemos visto de todas formas, mientras los mercados regionales en Asia están buscando acuerdos comerciales con el presidente Trump, esperando a ese 9 de julio. India también ultimando esos acuerdos esta semana, y viendo, sin lugar a dudas, cómo, pese a todo y en medio de las negociaciones comerciales, Donald Trump ha vuelto a echar mano de su red social, de Truth Social, para defender su política arancelaria, y con ese recorte, con esa publicación, ha vinculado los nuevos máximos, los renovados en los índices neoyorquinos, a su política arancelaria. El Nasdaq, que ha subido casi un 18% en el trimestre que acaba de terminar, y el 10,6% del índice rector de Wall Street. Donald Trump, que ha celebrado esos renovados aranceles, diciendo ingresos arancelarios de Estados Unidos, y en una jornada en la que, por supuesto, sigue a esta hora dividido los partidos, votaciones que todavía se suceden en torno a ese plan fiscal hermoso de Estados Unidos, y que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, aumentará la deuda estadounidense en 3,3 billones de dólares. Importante ver la reacción del mercado de renta fija. El bono americano a 10 años está en el 4,21%. Ha recortado de forma muy moderado. Ojo también aquí en España a la deuda al 10 años. Está en el 3,23%. El bono alemán a 10 años se coloca en el 2,51%. Como vemos en los bonos españoles y también en la bolsa española, poca reacción a los casos de corrupción que
que están acorralando al presidente del gobierno. Ayer el IBEX 35 se movió con bastante atonía y en lo que va de semestre lleva una subida de doble dígito, superior al 20%. Hay un nombre propio que es BBVA con esa OPA, esa oferta pública de adquisición de acciones sobre Banco Sabadell. La entidad de Carlos Torres, Ángeles Lozano, no tira la toalla. Efectivamente, sigue adelante con esa OPA presentada sobre Sabadell a pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno, entre otras prohibir la fusión de los dos bancos por un plazo de 3 años. BBVA ha confirmado su determinación a la CNMV. Carlos Torre, el presidente de BBVA, dice que tras evaluar la condición impuesta por el Consejo de Ministros, continúa con la adquisición del Sabadell porque el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambos bancos y representa una oportunidad única para construir una de las entidades más competitivas e innovadoras de Europa. Ahora BBVA va a actualizar y publicar toda la información relevante una vez obtenga la aprobación del folleto de la OPA por parte de la CNMV, lo que se producirá previsiblemente en las próximas semanas. Escuchamos a Blas Calzada, economista y asesor financiero, sobre esta operación. Uno de los activos que por lo cual se compra, que es el banco, el TSB en Inglaterra, pues ahora está en venta, ¿no? Entonces eso le quita desde luego interés a la operación y ya veremos, porque no está claro, todavía hay demasiadas injerencias del gobierno para que salga adelante. O sea, yo entiendo que sí, que la CNMV la va a autorizar, pero bueno, ahora resulta que el Sabadell está cotizando muy por encima del precio de la OPA, o sea que habrá que subir el precio. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero desde luego yo creo que el gobierno ha conseguido lo que quería, que era impedir la operación o complicarla tantísimo que al final tenga que ceder a ella el BBVA. Pues de momento sigue adelante, mientras Sabadell, según cita Reuters, continúa con la venta de su filial británica TSB y Santander habría puesto, según esta agencia, una oferta sobre la mesa de 2.690 millones de euros. Eso significa que Sabadell cuenta al menos con un comprador para vender su filial ligeramente por encima de su valor en libros, 2.540 millones de euros, una cifra que también es superior a la tasación contable a la que compró el banco hace 10 años, el equivalente ahora a 1.670 millones de euros. Si se produce esa compra, la operación entraría en lo alto del ranking de Reino Unido, solo por detrás de la desinversión de Virgin Money del año pasado por 3.330 millones. Banco Santander patrocina este espacio. El día, este martes 1 ya de julio, nos deja más noticias a tener en cuenta. Elon Musk asegura que castigará a los legisladores que voten a favor de la ley fiscal. Después de estar semanas sin comentar nada, el dueño de Tesla regresa a X y califica el paquete fiscal de totalmente loco y destructivo. Además afirma que los legisladores que habían hecho campaña a favor de recortar el gasto pero apoyaron el proyecto de ley deberían agachar la cabeza avergonzados. Lagarde defiende el objetivo del 2% de inflación para Europa en la conferencia de Sintra. La presidenta del Banco Central Europeo reivindica el papel del organismo para mantener la estabilidad económica. Lagarde asegura que utilizarán una respuesta política contundente o persistente ante desviaciones amplias y sostenidas de la inflación. Creo que la virtud de este ejercicio, dado que pasamos por esa secuencia de montaña rusa de muy baja tasa de inflación a una tasa de inflación muy alta y ahora hemos conseguido volver a controlar la inflación hasta nuestro objetivo. Creo que la virtud de la estrategia es que es una estrategia para todas las circunstancias. Taiwán simulará en sus ejercicios militares una ocupación de China. El presidente Lai Ching-te asegura que el país ya estaba enfrentando la guerra sin humo de armas de China. Los ejercicios anuales Hanquan, que comienzan el 9 de julio, durarán 10 días y movilizarán a más de 22.000 reservistas, una magnitud sin precedentes que corresponde al aumento de tensión con su país vecino.
Y vamos con algo que entra hoy en vigor, el nuevo registro obligatorio de alquiler turístico y de temporada. La solicitud que se realiza en el Colegio de Registradores deberá ir acompañada de la documentación pertinente, es decir, referencia cadastral y la dirección exacta del alojamiento. También se pedirán otros requisitos como el modelo de alquiler y las personas que habitarán la vivienda. Cada comunidad autónoma dispone de requisitos diferentes. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Pina Yelmo Tres Aguas está mejor que nunca. Nuevas butacas premium, la espectacular sala Macro XE con sonido impactante y una pantalla gigante. Y acompaña esta experiencia con tus productos favoritos: pizzas, perritos, hamburguesas y mucho más. Descubre el nuevo y renovado Pina Yelmo Tres Aguas. Ven a vivirlo. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8 y 18 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Me acompaña Gonzalo Garnica. Garnica, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bien. Lo llevamos bien. Bien, sí, el calor lo soportas. Sí, a pesar de que este es un país que no funciona. Ayer estuvieron los pobres de los trenes otra vez 12 horas o 13 ¿te sorprende? Metidos en el tren. No, ¿Y tú te acuerdas cuando los trenes eran puntuales? ¿Tú te acuerdas? Claro, y yo, claro, no me sorprende porque cuando te enteras por la prensa de que han puesto en Adif a una sobrina, entre comillas, de Álvaros a supervisar cosas de Adif, dices, aquí bueno, ya lo entiendo esto todo. Está seguro que no puede funcionar, claro. Bueno, que por supuesto no iba, claro. Aurelio García del Barrio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Y tú te quejas de algo? Porque esto sirve de liberación, lo voy a llamar la tertulia de la liberación. No, qué va, yo estoy feliz que está cerca las vacaciones, así que... Feliz como una perdiz. Y Juan Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tú ahí con martes, el...? Ah, sí. Otro martes más, otro más en Soto del Real. Ah, bueno. Oye, enseguida voy con tema de plan fiscal en Estados Unidos y tema arancelario de Donald Trump, que parece que va a llegar a acuerdos con buena parte del mundo. Ojo, porque con Japón se ha enrocado y tenemos esa fecha clave que es el 9 de julio, la semana que viene. Pero antes, ya que me has provocado, Juan, ayer, Cerdán,
a prisión. Lo ha enviado el Supremo por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Estima que el botín obtenido por el amaño de contratos puede superar los 5 millones. A mí esto además me llega más al corazón porque ayer justo fue el día de pagar, de confesarse ante Hacienda. Entonces estoy como de muy mala leche. Aquí, dos cosas. ¿Cuánto puede aguantar así el presidente del gobierno, esta fragilidad del Ejecutivo? O sea, parece que es incombustible, pero lo es realmente. Y dos, ¿qué coste tiene esto para la economía? Esta mañana leía que esto nos cuesta 90.000 millones de euros, que son 4 veces las ayudas destinadas a los parados, que es el 90% del presupuesto anual para la salud, que es el 88% del gasto destinado a pensiones y que es 295 veces la cantidad que el gobierno destina a vivienda, 90.000 millones de euros. Esto me voy a poner a llorar, Juan. Yo no me pongo a llorar. A mí en el IES me enseñaron una cosa, un profesor de estos que te suelta una frase en clase y te dice: el problema de la barra libre es que los borrachos entran sin pagar. Y en el mundo que tenemos, en el contexto político que tenemos, donde todo el mundo metía la mano, y como comentaba antes con Gonzalo, en esta legislatura han empezado muchísimo antes, pues los borrachos han entrado sin pagar y ya el resto nos resignamos. Yo creo que esto va a seguir así hasta el 27, no sé qué más nos queda por ver y morirá por agotamiento. Yo creo que la única opción es que se demostrase que hay financiación ilegal del Partido Socialista y entonces alguno de los socios le retirase el apoyo, pero si no es así, creo que sería la única posibilidad. Se me ocurre, desde luego vamos a tener gobierno hasta el 27. Sánchez es un experto en sobrevivir a cualquier tipo de tsunami que pase a su alrededor. Ya lo hemos visto y lo seguimos viendo. Tiene imputado a todo su entorno, su mujer, su hermano, los últimos 2 secretarios de organización del partido. Pues no sé qué, el fiscal general del Estado, no sé qué más podemos esperar, pero ahí seguimos. Sí, habría que explicar un poco que esos 5 millones que suman las mordidas que han trincado estos señores es solamente una pequeña parte del daño que se le ha hecho al erario público, porque donde está el gran daño es en los sobrecostes pagados por obras y servicios que han sido pagados por los contribuyentes españoles a un precio desaforado. Quiero decir, el túnel de Velate, o el desdoblamiento del túnel de Velate, acabó costando 90 o 100 millones, cuando a lo mejor, si no hubiera habido corrupción, pues hubiera podido licitar pues por 40 o por 45, ¿no? Porque está claro que no solamente está el dinero que se ha llevado Santos Cerdán y sus secuaces, sino el mayor margen que han obtenido una serie de empresas que, pagando las mordidas, pues lo han obtenido a ese precio, ¿no? Y ahí es donde está buena parte de esos 90.000 millones, Susana, que dices, es decir, en todas las ineficiencias del gasto público, en todo el que está cobrando sin tener que cobrar, en todos los colocados en empresas públicas que son familiares de los políticos que hay, y en cómo se han tapado también muchas bocas, pues a base de subvenciones y dinero público, ¿no? Y si metes ahí la tijera, seguramente habría dinero suficiente para cumplir con los gastos de defensa que ordena la OTAN y para comportarse como un país decente, claro. Los 90.000 millones de euros que perdemos al año por corrupción son el 8% del Producto Interior Bruto. Para que vean, hay países que están por encima. Rumanía un 15,6% de su PIB, Grecia un 14%, Bulgaria un 13,5%, Polonia, Estonia, Malta. Luego, en total, por ejemplo, Italia son 237.000 millones de euros, Francia 120.000 y Alemania 104.000 millones de euros. Una barbaridad, y nosotros ahí somos el cuarto con 90.000 millones de euros. Oye, decían, Aurelio, ¿tú crees que agota la legislatura? El resto, hacerme una porra. ¿Cuánto? Yo creo que sí. ¿Tú también crees, Juan, que aguanta? Yo lo doblo, vamos. Sí. Yo creo que aguanta, sí, de sobra. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Garnica, ¿tú también lo piensas? Yo creo que aguanta porque mientras sus socios parlamentarios le den el apoyo, y está visto ya que todo aquello que decían de la ética y de la gobernanza y tal, todo esto era una filfa, todo era una mentira. O sea, Esquerra Republicana, a Junts, a Bildu y a los comunistas, todo esto de la ética les importa un pimiento. Les sirvió como excusa para echar al señor Rajoy, pero en este caso todo eso se lo pasan por donde se lo pasa. Entonces, mientras tenga este señor los apoyos parlamentarios necesarios, seguirá siendo
siendo presidente del gobierno. Lo único es que, si además de todo lo que ha salido hasta ahora de Ábalos, de Santos, de Koldo y de otros muchos, pues salen más cosas sobre Armengol y sobre Ángel Víctor Torres y sobre María Chivite y sobre todo los que parece que van a salir, bueno, pues ya veremos ahí qué sucede, claro. Claro, y esto en el panorama internacional. Me acompaña James Levy, que es analista político-económico, experto en Estados Unidos. James, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que además nuestro presidente se hizo gallito la semana pasada frente a Donald Trump con el tema del gasto en defensa. No sé cómo se ve desde la administración Trump la situación de España, la corrupción y también la actuación del presidente del gobierno. Bueno, sinceramente no creo que pasen mucho tiempo pensando en España, más allá que elementos de seguridad nacional. Mientras Estados Unidos tiene la base de Torrejón, la base naval, es lo que les importa. El presidente de verdad se equivocó pensando que se negocia directamente con España, se negocia con Bruselas. Es bastante difícil, incluso para Estados Unidos, meter un dedo encima de España solo, porque está dentro del conjunto de Comunidad Europea. Pensaba que su comentario era un poco desafortunado. 8:25, voy a hacer una parada publicitaria y voy contigo, James, para que nos hables de dos temas importantes que están en el foco mirando a Estados Unidos. Uno es el plan fiscal que se está negociando, no sé si a cara de perro, allí en el Senado de Estados Unidos. Y dos, tema arancelario, que también tic-tac, la cuenta atrás ha comenzado y no sé si espera, si se ve, pues que al final la sangre no llegará al río. Publicidad y vamos con ello. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí. Es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Marc Anthony en vivo llega a Simancas el 18 de julio. Instalaciones deportivas Los Pinos. Marc Anthony en vivo. Compra tu entrada en entradas.com y simancasvilladelamusica.es. Y si eres cliente de Caja Rural, con el código CRURAL ZA20 tendrás un 20% de descuento. Caja Rural de Zamora. Apasionados por la música como tú. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En moda hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Y 28 minutos de la mañana, estamos en plena tertulia capital con Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio y Juan Rivera, y nuestro invitado James Levy, analista político económico, experto en Estados Unidos, y muy pendientes de la última hora, lo penúltimo, declaraciones de Joachim Nagel desde el Bundesbank, desde el Banco Central Europeo. Ojo, porque hoy se publica el dato de inflación en Europa, en la eurozona, y por eso estas declaraciones tienen especial importancia. Dice que la política monetaria se encuentra en territorio neutral. Eva Villanueva, y entiendo que aquí tiene mucho que ver los aranceles.
Bueno, de hecho, acaba de hablar también con respecto a las negociaciones comerciales en plena cuenta atrás para ese 9 de julio, que es el nuevo momento en el calendario a vigilar. Bueno, Joachim Nagel, el del Bundesbank, miembro del Consejo del Banco Central Europeo, lo que sí es ese diagnóstico. Estamos en territorio neutral en política monetaria y sobre todo en el diagnóstico, horas antes de conocer el dato de IPC, que estamos en aguas tranquilas sobre la inflación. Ese escenario en el que se mueven los precios del entorno del 2%, clave en una mañana en la que además está señalando hoy jornada de bancos centrales que el euro no es excepcionalmente alto frente al dólar, un dólar que recordemos ha registrado el primer semestre del año peor desde 1973 y en un escenario en el que ayer Luis de Guindos decía que si Europa aprovecha las oportunidades, el euro debería convertirse en reserva ahora que se pone en cuestión a ese dólar y se le van las dudas. También dice Nagel que realmente confía en que la discusión sobre los aranceles llegue a buen puerto. Aranceles que tensionan los precios a uno y otro lado del Atlántico. Justo anoche, en las últimas horas, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, decía que en el tema de los aranceles es solo Trump quien decide. Bueno, va a haber un revuelo la última semana a medida que aumente la presión. Lo que puedo decir es que el personal, ya sea en el Tesoro o en el comercio, la gente que ha estado alrededor de 20 años, están en el asombro y están diciendo que estos países están llegando con ofertas que no pueden creer. ¿Cómo te parece, James? ¿Cómo calificarías la estrategia negociadora de Donald Trump? ¿Es solo él quien decide con el resto del mundo? Creo que lo han dicho muy bien. Es Trump quien decide. Realmente tiene un control sobre el proceso, un control sobre los detalles de las negociaciones, que es algo casi sin precedentes. Y lo que vemos es, sí, está tardando algo más que pensaba en principio, pero país tras país llega a acuerdo. Los canadienses ayer decidían, bueno, dejamos el impuesto fiscal. Realmente es que al final no tienen más remedio. Es un mercado único de 350 millones de personas, es 24% del PIB mundial y está decidido. Si quiere acceso a este mercado, tienes que pasar de peaje a través de Casa Blanca, Trump mismo. Bueno, hay fecha límite que es el 9 de julio y de momento el último choque lo ha tenido con Japón. Contaba en su red social Donald Trump que va a enviar una carta sobre los aranceles a Japón y decía pues que estaba cabreado por la negativa de Japón a importar arroz cultivado de Estados Unidos. Decía que es un actor de un comercio injusto para el sector del actor y también el sector de los automóviles. ¿Tú crees que con Japón se va a poner más duro, más a comillo torcido? Sí, es lamentable porque Estados Unidos tiene pocos amigos más cercanos, digamos, internacionalmente que Japón. Y entiendo que el tema del arroz para ellos tiene un aspecto incluso espiritual, es de esencia de su país. Pero al final no van a tener más remedio. Llegarán a un acuerdo, como todos. Es imposible. Japón no puede enfrentarse abiertamente a Estados Unidos, no podría hacerlo México, no puede hacerlo Canadá. Al final, uno tras otro, como dominos, van cayendo o llegando a acuerdo. Bueno, uno tras otro, pero el primero con el que ha llegado a un acuerdo de los primeritos ha sido Reino Unido. Lógico, hay buena sintonía con Starmer. Sí, claro, se entiende, hay una relación histórica muy grande. Pero incluso casos tan difíciles como China, no consigue todo lo que ha dicho al principio, pero eso es el proceso de negociación de Trump. Asume una posición muy radical en el principio, se asusta de otro lado y paso a paso llega a una posición ventajosa para Estados Unidos. Eso es lo que está haciendo. En consumo doméstico, ¿esto cómo se lee? ¿Cómo lo están valorando los norteamericanos? El país está, como siempre, muy dividido, pero la verdad es que el precio de gasolina, por ejemplo, está empezando a caer en Estados Unidos. Esto ayuda muchísimo a la gente más humilde, que gastan bastante, gran parte de sus ingresos en transporte. De inflación ya está bajando. La base de Trump, curiosamente, la base es de gente trabajador, más humilde,
que están bastante firmes con su política. Vamos a poner los intereses de Estados Unidos delante de los intereses de los demás. En Estados Unidos es la muerte del globalismo. No, Estados Unidos primero. Que si uno lo piensa, no es tan extraño realmente que un líder del país debería poner los intereses de su país antes. Están buscando la reindustrialización de Estados Unidos, bajar los impuestos y que no sea tan difícil para la clase media, la clase trabajadora, conseguir un nivel de vida igual a lo que había conseguido sus padres. El otro gran asunto en Estados Unidos es el debate en el Senado, ahí contando las horas, los días, para sacar adelante el plan fiscal de Donald Trump. ¿Tú crees que va a salir adelante? Sí, claramente saldrá, de una manera u otra. Llamado Big Beautiful Bill, es enorme, de verdad. Mucha gente en Europa no entiende por qué lo han hecho así. Han hecho un paquete de muchísimas medidas por un proceso parlamentario que permite pasarlo solamente con 51 votos. Normalmente el Senado necesita 60 votos, pero esta regla parlamentaria que están utilizando hace falta solamente 51. Y como sabemos, el republicano solo tiene 53 votos. Se puede permitir solamente uno o dos que no votan con el presidente. Pero al final no hay más remedio. Esta ley tiene que pasar, porque si no, sería el colapso de toda la política del presidente. Y del Partido Republicano no va a permitir que fracase esta ley. Es un plan fiscal apoyado, entre otras cosas, en recortes de impuestos y también en reducción del gasto social. Y entiendo que siempre mirando a la gran deuda y al gran déficit público que tiene Estados Unidos. ¿Le preocupa a Trump o entiende que tiene herramientas y que no pasará nada porque es Estados Unidos y es America Great Again? Bueno, es un planteamiento parecido a lo que hizo el presidente Reagan en los principios de los años 80. Sí, vamos a incrementar el déficit, pero apostamos por más crecimiento. La gran parte de esta gran ley es bajar los impuestos. Bajar los impuestos sobre todo para la gente más humilde. Estados Unidos va a eliminar los impuestos sobre las pensiones. Imagínense en España si todos los gastos de ingresos de seguridad social no estaba grabado. En Estados Unidos no van a tener impuestos sobre los gastos de seguridad social, no sobre los ingresos de propinas, que son muy importantes en Estados Unidos para la gente que trabaja en el sector de servicios. Realmente, sí, van a incrementar el déficit, pero apuestan por más crecimiento económico que a la larga van a incrementar los ingresos fiscales. Oye, ¿y la posición de Elon Musk en todo esto? Porque esta madrugada también aseguraba que va a castigar a los legisladores que voten a favor de la ley fiscal. Decía Elon Musk que deberían agachar la cabeza avergonzados. Sí, no sé realmente qué ha pasado con el señor Musk. Quizás ve bastante peligro para Tesla. En Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos ya no apoya los coches eléctricos. Y encima en China están dando una competencia tremenda. Pero esta batalla con Musk tiene poco sentido. Pero entre los dos, ¿quién va a ganar? El presidente ganará esta batalla. Uno es empresario, aunque sea el hombre más rico del mundo, pero otro tiene control del gobierno federal de Estados Unidos. Yo he puesto por el presidente Trump para ganar esta batalla. No va a frenar nada Trump, ni nadie. No. Pero ni dentro ni fuera. No, esto va a pasar y está actuando en lo que él cree es el mejor interés de Estados Unidos, y por lo menos 52% de la población de Estados Unidos está con él, los que lo han puesto en la Casa Blanca por este segundo mandato. Oye, ya lo último, con España, ¿tú crees que va a arremeter por esto del gasto en defensa, que va a ir contra sectores concretos? Bueno, yo no entiendo muy bien ese asunto, porque si entiendo en España, si no tenemos impuestos, no tenemos plan de nuevos presupuestos, ¿cómo van a incrementar de gasto? Todo esto de gasto de defensa creo que es bastante estúpido. Lo que importa no es la cantidad, es la efectividad de lo que gastan.
Pero al final ningún país en Europa va a llegar al 5% del PIB. Eso es un sueño que no van a alcanzar Son nunca. cantos de sirena. Y menos mal, porque perder más dinero en defensa. En este elemento estoy totalmente en contra. Pues James Levy, analista político-económico, experto en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acercarte a los estudios, por el madrugón y hasta pronto. Un abrazo. Un placer. Gracias, como un siempre. placer. Gracias. Chao, chao. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Atención, la OMC lanza su nuevo máster de acceso a la abogacía en modalidad online, con las mejores bases de datos y materiales jurídicos, masterclasses con expertos y acceso a simulación de exámenes oficiales. Compatible con tu actividad profesional. Entra en la abogacía de la mano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Sábanas muy frescas, cojines, manteles para el jardín. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio y Juan Rivera. Juan, a tiro del plan fiscal de Trump, ¿te parece que es un error y que no debería salir adelante? No, pero sus razones tendrá Donald Trump. El dólar ha caído un 10% en lo que va de año, va cuesta abajo y necesita hacer algo para inyectarle adrenalina a la economía americana. Bueno, Trump ya generó un déficit importante en su primer mandato y va por camino de lo mismo, y al final, yo ya lo he comentado aquí, es que el tema de los aranceles al final lo que pretende con ello es pagar toda la fiesta, y ahí me refiero al tema de la rebaja de impuestos y a sus niveles importantísimos de deuda y de déficit. Ya hemos visto también que por 2 ocasiones ha estado a punto Estados Unidos de entrar en default porque están con más de 31 billones de dólares de deuda, están en su tope, y ahora en el 2025 va a tener que aprobar la Cámara una ampliación de esa situación. Por lo tanto, bueno, desde luego no sería lo más aconsejable, y especialmente porque además dentro de ese panorama de aranceles obviamente podemos ver una ralentización del crecimiento con por lo menos no una bajada de inflación tal como pretende la Reserva Federal. Y como acaba de decir Juan, es que el dólar ha perdido un 13% de lo que va de año respecto al euro, y ahí es que lo podemos llegar a ver en 1,20. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Y ese plan fiscal a ti te convence o no te convence? Pues la verdad es que me remito a lo que han dicho los compañeros, porque no lo conozco muy bien. Pero sí decir que desde el punto de vista de la relación bilateral entre Estados Unidos y España, Estados Unidos nos vende más o menos 30.000 millones al año y nosotros le vendemos 20.000 millones. España no colabora o no coopera al déficit de la balanza comercial norteamericana, todo lo contrario. Si lo hace Alemania, que tiene un superávit brutal en su intercambio con Estados Unidos, o incluso Italia, pero España no. En cualquiera de los casos, puestos a analizar lo que nos interesa, que es lo que atañe a España,
yo creo que estamos en una posición muy, muy favorable para solucionar algunos de los problemas de nuestro comercio exterior. Y uno de ellos es que el 75% de lo que vendemos se lo vendemos a Europa, a los países de Europa. Y el otro es que los siguientes son China y Estados Unidos. Y lo que hay que hacer es urgentemente abrir o buscar o hacer crecer otros mercados, que hay muchos. Entonces hay un cierto adocenamiento del sector exterior español, pues vendiéndole pues eso a nuestros socios de la Unión Europea, a Gran Bretaña, a Suiza, a Turquía, a Noruega y después Estados Unidos y China. Pues hagamos de la necesidad virtud y abramos otros mercados que buena falta haría. Esa es un poco la propuesta, ¿no? Hoy aquí en casa, BBVA no tira la toalla y sigue adelante con la OPA sobre el Banco Sabadell, aunque entiendo que tendrá que modificar esos ahorros de costes, ¿no? Y esas sinergias estratégicas, operativas que había diseñado hace ya 14 meses. Y al mismo tiempo, Sabadell pues está armando ahí artillería pesada para vender TSB. Y bueno, ya tiene candidatos, entre ellos Banco Santander. Oye, ¿cómo veis el paso adelante del BBVA? ¿Acertado? Bueno, desde su punto de vista sí, porque es un movimiento estratégico para ellos, y además es que aquí mirando la foto desde una perspectiva más amplia, hay dos visiones, ¿no? Lo que dice el gobierno, especialmente la facción más radical del gobierno, y me refiero a Sumar, dice no, es que la concentración bancaria es mala porque perjudica al consumidor, pero claro, lo que tenemos que ser conscientes es que incluso Europa está pidiendo una concentración bancaria mayor, porque si no los bancos no tienen tamaño suficiente para competir con los grandes bancos europeos por un lado y sobre todo los americanos, ¿no? Dentro del contexto internacional. Entonces es lógica esa concentración. Y por lo tanto la postura de BBVA me parece estratégicamente lógica. Desde luego va a tener que modificar porque el gobierno le ha marcado unas líneas muy claras de actuación durante los 3 primeros años. Juan piensa que no puede hacer otra cosa BBVA que seguir adelante. Hombre, podría mejorar la oferta. Ya, pero si te han quitado, yo creo que es una excusa perfecta esta decisión del gobierno y que le permite jugar con el tema de no mejorar la oferta. No tenía opción, no tenía salida. ¿Qué salida tienes? Si tú retiras la oferta, tú tienes que dimitir porque reconoces que has fracasado, ¿vale? Entonces te coloca en una situación, un poco dura. Carlos Torres, bien. No sé si los tiempos y los obstáculos políticos. Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión fundamental y lo hablaba antes con Gonzalo. Es decir, esto de ser una operación puramente económica financiera, pues se han metido factores emocionales, políticos y de todo tipo, ¿vale? Entonces, lo que tendría que responder a la lógica del mercado y la voluntad de los accionistas de qué me va a dar más valor, ha respondido a una consulta pública un tanto bizarra, a que el gobierno no hace ni puñetero caso a las recomendaciones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Bueno, la presión de los catalanes al gobierno. A la presión de los catalanes al gobierno, etcétera. Entonces ahora dices, hombre, me dicen que en 3 años no puedo tocar a la novia. Hombre, pues igual, antes comentábamos, dices, oye, pues igual el gobierno se acaba antes y puedo acabar haciendo cosas antes. O no, quién sabe, ¿no? Sí, yo creo que Carlos Torres no previó que se iba a politizar esto como se ha politizado, y que bueno, las fuerzas vivas catalanas consideran que bueno, pues que acudir a la OPA del Sabadell es como mentarles a la madre o matarles un hijo, una cosa de esta. Y esto, como decía Juan, es una operación financiera. Al final el que te tiene que vender, si le das 8 te dice que eres un cerdo y que eres un abusón, y si le dices que le das 10 pues te besa por donde vas. O sea, es una cuestión de precio y es una cuestión de, una vez han estudiado los organismos reguladores y supervisores como la CNMV o la CNMC que la operación es desde el punto de vista legal correcta, pues ya es lo que digan los accionistas de un lado y otro. Entonces esto se ha politizado hasta un extremo brutal, que es lo que pasa con este gobierno, que lo politiza todo, y ha politizado Telefónica, y ha politizado Indra, si politiza hasta el apagón de Red Eléctrica, que ya tienen. No, pero es que ese es el punto fundamental, Garnica, porque claro,
es una operación entre dos entidades privadas que tienen sus accionistas, que son los que al final tendrán que... Ahí han imperado más los intereses políticos que los intereses de mercado, que los intereses de los accionistas. Claro, es que tendrán que decidir los accionistas de las dos entidades privadas. O sea, ¿por qué el gobierno tiene que intervenir en una operación entre dos entidades privadas? Bueno, chicos, que nos vamos. Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio, Juan Rivera. Hoy os veo en forma. Un poco guerreros, pero en forma. Gracias, cuidaros y a por el martes ya. Un abrazo. Un abrazo a todos. Buenos días. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevén cielos nubosos en el norte y despejados en el resto, con nubosidad de evolución diurna que podrían provocar chubascos y tormentas en el interior de la península, algunos localmente fuertes. En Canarias, cielo despejado en el sur y nuboso en el norte, con calima en el oeste del archipiélago. Las temperaturas máximas bajarán notablemente en el norte litoral, pero seguirán siendo muy altas en el interior y en el sur, con valores que podrían superar los 40 grados en zonas como el Valle del Guadalquivir. Las mínimas apenas variarán, pero no bajarán de los 20 grados en muchas zonas. Los vientos serán flojos a moderados en la península y Baleares, predominando los intensos en Galicia, el Estrecho y Alborán. En Canarias, moderado con rachas fuertes en zonas expuestas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. El próximo 8 de julio en el Auditorio Nacional, Manos Unidas y la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ presentarán la 8ª edición del concierto Voces Unidas con un programa excepcional, la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky y el Gloria de Ratter. Una cita imprescindible. Entradas en web y centros del Corte Inglés, patrocinado por Normafin Consultora Inmobiliaria. En Normafin nos hace muy felices patrocinar un evento que reúne en el mismo escenario juventud, solidaridad y excelencia musical. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Pero apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el IBEX? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy plano comienza el segundo semestre del ejercicio en las bolsas europeas. El futuro del IBEX 35 no es una excepción, está retrocediendo un 0,09%. Recordemos que nuestro índice ha sido el más alcista de Europa, con un avance superior al 20% en los 6 primeros meses del ejercicio y parte ligeramente por debajo de los 14.000 puntos. Hoy vamos a conocer el dato adelantado de inflación de la eurozona en el mes de junio, en un día en el que también se publica el PMI manufacturero del bloque monetario europeo y del Reino Unido. Por supuesto, seguiremos todas las novedades que salgan de la reunión de banqueros centrales en Sintra. Y vamos además a estar pendientes de la subasta que celebra el Tesoro. Regresa al mercado con una subasta de letras a 6 y 12 meses. En página empresarial, atentos a la reunión del Consejo de Administración del Banco Sabadell para valorar la posible venta de TSB tras cerrarse el plazo para recibir ofertas vinculantes y tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la OPA a pesar de las condiciones impuestas por el Gobierno. En Estados Unidos conoceremos la lectura final del PMI manufacturero de junio y también la encuesta Holtz de ofertas de empleo de mayo. Tenemos la prima de riesgo en 63 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,21. Europa, ¿cómo viene? Pues muy plano los futuros europeos ahora mismo. El CAC 40 sube un 0,10% y el futuro del DAX alemán
solo tiene un alza del 0,01, un día que conocemos los resultados de Sodexo, y es que el grupo de servicios de restauración francés registró unos ingresos de 6.120 millones de euros, un 3% más interanual, y los analistas esperaban que fuera de 6.110 millones. Veremos cómo se comportan sus acciones en la bolsa francesa. También tenemos futuros americanos que vienen con caídas, todos atentos a la votación del paquete fiscal de Donald Trump. El Nasdaq 100 cae ahora mismo un 0,20% y el futuro del S&P 500 desciende un 0,17%. En las plazas asiáticas, después de que hayamos conocido que la actividad de fábrica de China ha vuelto a crecer inesperadamente entre los fabricantes orientados a la exportación en junio, vemos que Shanghái ahora mismo se apunta a un alza del 0,37%, el Nikkei de Tokio ha bajado un 1,43%, el Hansen está operando con un descenso del 0,87%. En cuanto a las materias primas, vemos al petróleo Brent de referencia europea en 66,91, crudo West Texas de referencia americana en 65,24, onza de oro cotiza en $3.343 y cruz euro-dólar 1,1782, desfavorable a nuestra moneda. El dólar, que sufre su peor arranque de año desde 1973, el euro ha escalado un 13,5% frente al billete vende en 6 meses, que son niveles no vistos desde septiembre del año 2021. Pablo García de Ibacons Alfavario, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Entiendo que este movimiento del dólar y del euro es por la guerra arancelaria, por la presión de Trump sobre Powell y también por el alto endeudamiento, el elevado déficit y ese plan fiscal que se está debatiendo en Estados Unidos ahora. Bueno, pues lo has explicado todo muy bien. Esos son los factores, por supuesto. Quizás los niveles son los que más destacan, ¿no? Y puede haber un pequeño cambio en el calendario de recorte de tipos, ¿no? Porque ya hay algunos miembros de la FED que podrían auspiciar un recorte de tipos en julio. En cualquier caso, al final es cuestión de si es julio o alargamos hasta septiembre, octubre o incluso diciembre, hasta 3 recortes de tipos por parte de la FED. Pero bueno, tenemos las perturbaciones geopolíticas que suelen tener un impacto limitado y la verdad es que en los últimos días ha habido buenas noticias que han superado las malas, creando un entorno propicio para asumir los riesgos justo cuando en cuestión de 1 o 2 semanas tendremos unos resultados empresariales del segundo trimestre que parece que van a seguir con buen tono como vimos en el primero. El tema arancelario va a permitir que la Reserva Federal de Estados Unidos baje tipos en julio. ¿Tú lo crees así? Bueno, es verdad que el señor Powell lo que pedía es tiempo para ver el efecto de los aranceles en la inflación, pero este efecto ha sido menor a lo previsto. Incluso ese famoso PCE, es decir, la inflación de consumo, que fue pues relativamente moderado, ¿no? Es decir, la inflación en Europa es verdad que ha caído de forma bastante más apreciable hasta el 1,9% el final de mayo y hemos visto unos datos preliminares de junio que son satisfactorios y el dato de mayo de la inflación en Estados Unidos está todavía en el 2,4%, 2,8% la subyacente. Es decir que tanto Trump puede tener algo de razón, que la Fed puede recortar los tipos, quizás no esos 100 puntos básicos como pedía el presidente norteamericano, pero posiblemente en julio podamos tener. De hecho, insisto que la probabilidad de un recorte de tipos el 30 de julio se está subiendo día tras día, ¿no? O sea que no hay que descartarlo, pero en cualquier caso ya sabemos que Powell es mucho más de datos y de que se confirme que el impacto de los aranceles no afecta tanto a la inflación. Es que todavía estamos en negociaciones, Susana, es decir, que también pedirle al señor Powell que adelante recortes de tipos cuando podríamos tener que China o que incluso la Unión Europea se pongan enfrente de Estados Unidos y hay aranceles importantes, eso tiene un efecto indefectible en la inflación. Yo entiendo perfectamente a Powell, lo que no entiendo es la bravuconería del señor Trump insistiendo en que te voy a quitar o que eres un estúpido y que tienes que recortar los tipos 100 puntos. Yo creo que es normal la actitud del presidente de la FED. Me voy a ir a la apertura del mercado y a la vuelta. Oye, el plan fiscal de Trump, ¿qué efecto está teniendo en el mercado de bonos, en la bolsa? ¿Tú crees que saldrá adelante? ¿Qué efecto puede tener esos 3,3 billones de dólares añadidos en los próximos 10 años? Y luego tenemos resultados, Sodexo, BBVA, Cirsa, que va a salir a bolsa, publicidad, apertura y luego te veo. Hasta ahora. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores